Hola amigos y amigas, este es el quinto programa de Panóptico Social. El día de hoy estamos grabando desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Estamos en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Veracruzana y tengo el honor de presentar a Esteban, que también los va a saludar el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros. Aprovecho esta intervención para recordarles que visiten nuestra página, que es panopticosocial.com, y también estamos en Twitter y en el Facebook, y por supuesto el resumen de este programa está en el canal de YouTube. Estarán apareciendo aquí abajo las ligas para que ustedes las consulten. Y igualmente dar las gracias a las personas que nos invitaron, a la gente que estuvo al pendiente de que esta entrevista se llevara a cabo. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante dentro de nuestro contexto nacional. Creo que tenemos la suerte de contar con un experto en el tema y muchísimas gracias también a todas las personas de la Universidad Veracruzana de la carrera de Sociología, que fueron las que nos hicieron el contacto. Bueno, estamos con el doctor José Zabaleta Betancourt. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de dialogar sobre este tema. Bien. José Zabaleta Betancourt es investigador de tiempo completo, licenciado en Sociología por la Universidad Veracruzana, maestría en Sociología por la Universidad Iberoamericana, doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Puebla, todos con mención honorífica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido coordinador del proyecto La Incivilidad, la Delincuencia, la Seguridad Pública y la Participación Ciudadana en Ciudades de Francia y México, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Coordinador del proyecto La Inseguridad, la Seguridad Pública y la Participación Ciudadana en Ciudad Juárez, Chihuahua. Coordinador del proyecto La Seguridad Pública en Veracruz y la Participación Ciudadana de PROMEP. Entre sus principales publicaciones se encuentran La Reforma Policíaca en México, La Palabra y el Hombre, La Seguridad Pública Local, Inseguridad, Delincuencia y Participación Ciudadana en Ciudad Juárez, La Seguridad Pública y la Participación Ciudadana en Veracruz, La Militarización Pasiva de la Seguridad Pública en México, El Sistema Policíaco en Veracruz, La Centralización de la Seguridad Pública en Veracruz. Sus líneas de investigación son las relacionadas a la sociología política de la inseguridad, debate sociológico contemporáneo, seguridad y riesgo. Vamos a empezar con una pregunta muy sencilla que vamos a intentar. Yo creo que es un poquito difícil porque el concepto de seguridad pública se ha ido transformando dependiendo del contexto histórico, ¿no? De cada, también sobre todo el contexto geográfico de cada país. Y bueno, vamos a intentar hacer un contexto del concepto de seguridad pública. Una buena forma de comprender la dinámica del campo de la inseguridad y la seguridad pública en México es tomar como punto de partida algunos conceptos básicos que nos permitan comprender las dificultades que se enfrentan en el campo de estudio sobre estos objetos. Al mismo tiempo, las dificultades para el diseño e implantación de políticas públicas que posibiliten enfrentar estructuralmente estos problemas. La seguridad pública es un conjunto de prácticas de control social y político orientados a salvaguardar la vida y el patrimonio de los ciudadanos en un marco de respeto de los derechos civiles y los derechos humanos. Si se dan cuenta, se trata de una definición conceptual tanto positiva como normativa al mismo tiempo, en la medida que enfatiza la necesidad de generar condiciones de convivencia en el respeto de la propiedad y de las vidas. De activismo o militancia y al mismo tiempo que garanticen otro tipo de derechos como la libertad de expresión en estos momentos en los cuales es importante el impulso de debates públicos en torno a este y otros problemas en el país.
La seguridad pública se ha pensado tradicionalmente en oposición a la seguridad privada y es más o menos evidente la diferencia que existe entre el sentido del concepto de seguridad pública, pensado como prácticas de control social y político de las instituciones estatales que tienen el monopolio de la fuerza física legítima, mientras que la seguridad privada tiene un carácter mercantil. Es algo que se ofrece como un servicio de vigilancia de patrimonios, pero también de la vida de algunos ciudadanos, particularmente empresarios o comerciantes. Es algo que ha venido incrementándose en los últimos años como producto del incremento de la inseguridad y la debilidad institucional de las policías preventivas y judiciales en el país. En los últimos años se ha hecho una diferencia no solo entre seguridad pública y seguridad privada, sino entre seguridad pública y seguridad nacional. Tradicionalmente en este país se hablaba de la seguridad nacional para referirse al conjunto de prácticas estatales que enfrentaban las amenazas a la soberanía o a las instituciones estatales. Y se identificaron enemigos tradicionales como las luchas políticas armadas e incluso en algún momento el narcotráfico. Al mismo tiempo se habló de la seguridad interior, orientada al control político de aquellos movimientos sociales y luchas políticas no armadas que representaban focos de ingobernabilidad para el Estado mexicano. En la actualidad no hay una diferenciación tal, sobre todo a partir de 1994, que es el año en que se manifiesta de forma violenta la inseguridad en el país ligada a acontecimientos políticos, pero también al incremento de índices delictivos. No hay más distinción entre seguridad nacional y seguridad interior y hay una fuerte discusión respecto de la necesidad de diferenciar cuál es el sentido preciso de la seguridad nacional, cuál es el sentido preciso de la seguridad pública, y esto ha traído como consecuencia un conjunto de reformas legales como parte del proyecto de construcción de una nueva arquitectura de las policías y la flexibilización de las funciones del ejército. Las definiciones conceptuales han cambiado sin duda. Claro. No han sido resultado de la imaginación disciplinaria de quienes construyen estas definiciones. Más bien han sido las respuestas a el conjunto de acontecimientos que han hecho cada vez más complejo el campo de la inseguridad, no solo de los delitos del foro común, sino sobre todo de la delincuencia organizada, pero sobre todo la debilidad y la escasa atención que ha recibido el desempeño institucional de las policías hasta hace algunos años, que se intentó crear una coordinadora nacional y después un sistema nacional de seguridad pública. Este conjunto de sentidos asociados a estos conceptos, útiles para comprender esta dinámica, no han sido construidos mediante un debate intenso, porque en realidad el tema de la inseguridad se ha hecho legítimo solo recientemente, después de haber sido un tema o un objeto sucio de las ciencias sociales mexicanas y particularmente de la sociología. Pienso que particularmente politólogos y sociólogos asumieron a la inseguridad y a la seguridad pública como un tema que debería ponerse bajo sospecha, más orientado por intereses policíacos que en sentido estricto por intereses científicos, de tal forma que podemos hablar de la existencia de un obstáculo epistemológico que sigue bloqueando la posibilidad de pensar reflexivamente los riesgos de la inseguridad, la dinámica del campo de la inseguridad y de la seguridad pública en el país, a lo que llamaría el síndrome Serge. Ocuparse de temas de inseguridad y seguridad pública hasta hace algunos años en este país implicaba estar bajo sospecha, porque era uno asociado espontáneamente a la policía. Quien comenzaba a preocuparse por los temas delictivos y policíacos era inmediatamente clasificado como un sociólogo que hacía trabajo por encargo de las instituciones estatales o que intentaba
obtener información para utilizarla en contra de los sectores democráticos, de izquierda, activistas, militantes, dentro y fuera de la universidad. Este obstáculo ha sido muy pernicioso. Subsiste en las instituciones académicas, subsiste incluso en las instituciones policíacas que, por el contrario, asumen a los sociólogos de la inseguridad como un peligro. Voy a poner un ejemplo. En el caso de Veracruz, acaba de aprobarse una ley contra el espionaje que inicialmente está orientada a salvaguardar los datos estratégicos de las instituciones policíacas para evitar la infiltración de la delincuencia organizada en las policías. Pero de paso sirve para bajar el debate, para que periodistas y académicos no tematicen en los medios de comunicación el incremento de los delitos, la debilidad del desempeño institucional de las policías preventivas y judiciales, pero sobre todo la responsabilidad que tiene el gobierno del Estado de ofrecer información transparente para la rendición de cuentas. Entonces, hablar de inseguridad de la seguridad pública en nuestro país no es algo sencillo. Implica vencer este obstáculo epistemológico, ciertos prejuicios institucionales que al final de cuentas preparan un escenario en el cual uno tiene que hacerse de datos o construir datos en condiciones particularmente complicadas. Si hay una institución hermética, opaca, poco dispuesta a ofrecer estadísticas delictivas, es la policía. Si hay una institución que se niega rotundamente a rendir cuentas a los ciudadanos, es la policía. Lo complicado de esto es que estamos en un ciclo en el cual las instituciones policíacas enfrentan una desinstitucionalización muy alarmante. Son herméticas a cualquier intervención sociológica, rechazan cualquier tipo de crítica pública orientada a la mejora del desempeño institucional y, por supuesto, rechazan cualquier mecanismo de Contraloría Civil que pueda estar fundada en datos estadísticos, en investigaciones científicas, particularmente sociológicas. Eso hace que quienes practicamos en México, y me atrevo a decir en América Latina, la sociología política, la inseguridad, tengamos que vencer cotidianamente no solo obstáculos de carácter epistemológico, prejuicios institucionales, sino un conjunto de dificultades para construir datos, más allá de lo que cotidianamente la prensa presenta como un seguimiento de los daños colaterales de la delincuencia organizada, de la intervención del ejército en tareas de policía, de la infiltración de la delincuencia organizada a las policías estatales, sobre todo municipales. Eso hace particularmente complicado el campo de la sociología política y la inseguridad. No obstante, hay esfuerzos muy significativos por vencer estas dificultades, y en el país hay trabajos muy útiles que mezclan la teoría de los campos, la sociología del riesgo y la sociología empírica, sobre todo de base estadística, pensando en dar una explicación ultra generalizante de lo que acontece en el conjunto del país desde una región, como generalmente se hace. Hay muchos trabajos regionales y locales que nos permiten una idea muy heterogénea de lo que acontece con los desarrollos desiguales de la dinámica de este campo en diferentes regiones y zonas del país, que evitan que los sociólogos de la inseguridad puedan decir en el conjunto del país acontecen tales cosas. En estos momentos estamos obligados a especificar de manera muy puntual qué está pasando en algunas ciudades o en algunas zonas metropolitanas donde la dinámica de estos campos, de la inseguridad y la seguridad pública, es enormemente complicada respecto a lo que acontece en otras ciudades, como podría ser la nuestra en Veracruz. Bien, es muy interesante lo que acabamos de escuchar, una
el estudio, ¿no?, de la seguridad pública tiene muchos bloqueos. Creo que cabe resaltar el bloqueo epistemológico y también el bloqueo institucional, dos bloqueos que para el quehacer del estudio de la seguridad pública pues es toda una prueba, ¿no?, para cada uno de los investigadores o científicos que han tratado de dedicarse al tema, y sobre todo también algo conveniente que dijo el doctor, pues recalcar que se tiene, aparte de un estudio general, se tiene que hacer un estudio particular. Y bueno, hablando de eso, podríamos también decir que se tiene que hacer también un estudio particular en términos a nivel global, ¿no? Por un lado, pues nosotros tenemos una teoría que habla sobre que después del 9/11 a nivel global el término de seguridad pública cambió completamente, ¿no? Ahora se vive, como decías, en una zona de riesgo, o con ese sentimiento de riesgo, que también es un tema muy grande, muy largo. Pero bueno, ¿cómo podemos diferenciar entre los diferentes términos de seguridad pública tanto en América Latina y en el resto del mundo? Y me refiero al resto del mundo en los términos de terrorismo, ¿no?, que prácticamente se dividen en Estados Unidos, España, Inglaterra y otros cuantos, ¿no? Una de las cosas que caracterizan a la dinámica del campo de la inseguridad de la seguridad pública en nuestro país es su localidad. Es decir, elementos de carácter global y local articulados que nos obligan a estar atentos a lo que acontece regional y hemisféricamente con la seguridad nacional de nuestros países, que ha sido conceptualizada a partir de algunos conceptos como seguridad ciudadana o seguridad de los habitantes, conceptos que permiten pensar en un sentido amplio, una multiplicidad de riesgos que enfrentan los estados nacionales en el contexto de la globalización frente a la estructuración de redes delictivas que aprovechan mercados de delitos locales del fuero común, pero sobre todo mercados locales de la delincuencia organizada que son estructurados en una dinámica global. Cuando pensamos esta localidad de los campos de la inseguridad, es importante observar cómo esta dinámica implica riesgos, pero también retos institucionales que no han sido leídos correctamente por las autoridades gubernamentales, que están siendo apenas comprendidos por los académicos y que aún no han sido tematizados como parte de la agenda ciudadana de las organizaciones no gubernamentales que hasta hace algún tiempo se dedicaban a la Defensoría de Derechos Humanos. Estos retos exigen no solo pensar el problema de los delitos y las policías y la participación ciudadana en la prevención del delito en términos de control social, porque sin duda hay que contener el delito, hay que prevenirlo y reprimirlo, pero hay que atender básicamente las causas estructurales que han determinado un incremento de las tasas delictivas, que han determinado la descomposición de las instituciones policíacas o que han bloqueado sistemáticamente la participación de los ciudadanos. Y lo que nosotros observamos como sociólogos de la inseguridad es que la dinámica del delito tiene que comprenderse mediante una perspectiva multivarial. Podríamos hacer retórica y decir que se trata de un suceso complejo que requiere de un enfoque multidisciplinario, pero en términos operacionales podemos decir que es muy difícil comprender la dinámica local del campo de la inseguridad y de la seguridad pública sin vincular tasas delictivas a tasas de desempleo, a tasas de inversión en las policías, en la administración de justicia o en las instituciones de la cadena penal, en los saldos migratorios, el abandono escolar, la violencia intrafamiliar, que son parte de un modelo multivarial que, por ejemplo, nosotros hemos probado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la zona metropolitana de Jalisco, en la zona conurbada de Jalapa y Banderilla, Veracruz y Boca del Río. Eso nos permite explicar por qué las cosas son más complicadas en el norte
que en el centro o en el sur. La combinación de estas variables permiten explicar, por ejemplo, cómo en Ciudad Juárez las cosas se han descompuesto a pesar de que durante 35 años hubo empleo pleno. Tradicionalmente la doxa o la opinión asocia el incremento de los delitos a el desempleo. Una forma espontánea, poco reflexiva de explicar la forma como algunos pobres se involucran en el campo de la inseguridad en la comisión de delitos, particularmente la delincuencia organizada. Pero ¿cómo explicar esto en una ciudad que ofreció pleno empleo durante años, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del área metropolitana de Guadalajara, o incluso en el puerto de Veracruz, donde el desempleo juega un papel importante. Entonces, ese modelo multivariable ha sido resultado de discusiones muy intensas con académicos, pares, que intentamos hacer trabajo comparado de lo que acontece en diferentes regiones y ciudades del país e incluso en América Latina. Tenemos un grupo que se llama Seguridad y Democracia en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, del cual hemos aprendido mucho, particularmente de experiencias de violencia radical como las acontecidas a principios de los 90s, pero sobre todo a finales de en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, o las nuevas formas de violencia que comienzan a manifestarse en Buenos Aires, en Santiago, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, ciudades que tienen una complejidad muy particular, pero al final de cuentas que pueden explicarse en su dinámica de delitos, de desempeños institucionales de policía o de participación de los ciudadanos, a partir de ese modelo multivariable. De ese modelo decimos hay que derivar una política pública integral. Si hay múltiples variables que explican las causas en su correlación del incremento de los delitos, hay que pensar a corto y mediano plazo. El problema es que los gobiernos locales y el gobierno federal no tienen tiempo suficiente para enfrentar las causas estructurales del problema, pero sobre todo en este final de régimen que existe aún en algunos estados que no han experimentado alternancia, o en alternancias poco significativas en la calidad de los gobiernos locales en los municipios, complejiza demasiado la posibilidad de implantar aquellos acuerdos establecidos como parte del acercamiento de autoridades civiles, militares y policíacas que institucionalmente se pactó desde el 94 con la coordinadora y después en 95 con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que se ratificó el 28 de agosto del 2008 con el Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública replicado en los estados, que en sentido estricto no se han cumplido porque no hay cooperación intergubernamental, interagencial, mucho menos disposición de las autoridades policíacas a rendir cuentas a los ciudadanos bajo un principio de transparencia. Entonces, lo que nosotros decimos, hay que crear una nueva arquitectura policíaca que implica flexibilizar las funciones del ejército quitándole el fuero militar. Si los militares van a ser utilizados como hasta la fecha se ha hecho en tareas de seguridad pública, tienen que rendir cuentas ante autoridades civiles. Las funciones policíacas deben estar sujetas a lo que se denomina en la tradición anglosajona accountability policial, es decir, un sistema de rendición de cuentas que haga que los militares que abusan de derechos civiles y humanos sean juzgados por autoridades civiles. En segundo lugar, un ejército que no tiene un escenario de guerra próximo como el nuestro, tan caro, tan grande, con tan bajo poder destructivo, no tiene sentido en un país como el nuestro. Enfrentar un escenario de guerra con Guatemala sería desastroso. Sí. Y si pensamos hacia arriba, pues sería realmente algo a todas luces indeseable. En tales circunstancias es importante repensar las funciones del ejército, establecer una legislación que acote en las nuevas circunstancias
¿Cuál sería la función del ejército? Por ejemplo, para tomar en cuenta la experiencia colombiana y francesa en la conformación de una Guardia Nacional, una gendarmería para zonas rurales o periurbanas. Mientras en las ciudades se piensa en la construcción de una Policía Nacional única, pero con características muy diferentes a como la han imaginado hasta ahora tanto el presidente como el secretario de Seguridad Pública. En un país como el nuestro, con gobiernos divididos, con conflictos electorales prácticamente todos los años, en este país todos los años hay elecciones, es muy difícil crear un modelo policial que garantice la contención y la represión del delito y al mismo tiempo rinda cuentas posibilitando la participación de los ciudadanos. En este caso, esa Policía Nacional es deseable, como es deseable un código penal único en un país donde existen 1.661 corporaciones policíacas y hay 64 códigos penales. Es deseable que haya una sola policía y un solo código penal. Sin embargo, esto es complicado porque involucra problemas de soberanía, involucra el sistema de partidos, involucra a los propios militares y a los ciudadanos. Y en nuestro caso decimos, hay que crear un modelo metropolitano que se constituya en el pivote de una Policía Nacional descentralizada, pensada como un espacio de colaboración, que es lo que uno echa de menos en la implantación de la política de seguridad pública de autoridades civiles, militares y policíacas, y al mismo tiempo que garanticen la incorporación de los 3 niveles de gobierno, federal, los gobiernos estatales y municipales. Entonces, esta idea de metropolizar la seguridad pública para enfrentar la inseguridad es algo muy distinto a las experiencias que se han desarrollado en algunas ciudades y regiones del país conocidas como policía metropolitana o policías intermunicipales que han sido filtradas por el narcotráfico, porque estas experiencias no implican ningún contrapeso institucional entre autoridades civiles, militares y policíacas, ni tampoco contrapesos institucionales de los 3 tipos de gobierno. Este modelo policíaco podría representar el punto de partida de lo que los sociólogos de la inseguridad llamamos policía democrática, policía moderna, policía respetuosa de los derechos civiles y los derechos humanos. En algunas discusiones con algunos colegas que insisten que el tema de la inseguridad y la seguridad pública no es estratégico, fundamental, ni para las ciencias sociales ni para el debate público. Nosotros insistimos en la necesidad de poner en el centro de la discusión este tema, construirlo como objeto, porque gran parte de la calidad de los gobiernos democráticos en los próximos años en este país van a depender de la calidad de nuestras instituciones policíacas. Y si hay algún interés de conocimiento que explica esta obsesión de ponerse en riesgo ante las policías, ante los colegas que no entienden la necesidad de tematizar el problema de la inseguridad y seguridad pública, es el respeto de las libertades civiles y los derechos humanos. Si a mí me preguntan por qué haces lo que haces, yo lo diría brevemente, de forma contundente. Lo hago porque tengo un profundo respeto a las libertades civiles y los derechos humanos en un país donde tradicionalmente la cultura policíaca y ahora la subcultura delictiva no tiene ninguna consideración respecto a esto. Y pienso que en un país donde no se respetan libertades civiles y derechos humanos, el ejercicio del voto es un ejercicio prácticamente gimnástico y caro, no representa nada si no tenemos garantías de respeto de lo fundamental que es el ejercicio de nuestras libertades. Y finalmente, respecto de la participación ciudadana, es importante pensar los resultados de las investigaciones sociológicas en el campo de la inseguridad pública como un insumo para romper esa dinámica perversa impulsada por las autoridades gubernamentales que incorporan el discurso de la participación de los ciudadanos en el campo de la prevención del delito, pero siempre con la idea de que los ciudadanos son invitados para no hacer nada.
Hay una especie de coquetería radical en las policías y las autoridades civiles que dicen, sí queremos la participación, pero no la queremos. O la queremos solamente para legitimar aquellas cosas que nosotros hemos diseñado de manera parcial. Me gustaría insistir en eso, una idea parcial de política pública, y mostrándose particularmente sordos ante las contribuciones académicas, de periodistas o de algunas organizaciones civiles que en el país no han dejado de tematizar el problema. La otra parte es muy interesante porque participar en el campo de la inseguridad en este país es riesgoso y peligroso, sobre todo en la prevención del delito, de la delincuencia organizada. Y obviamente cuando se tiene miedo, cuando el sentimiento de inseguridad se ha convertido en una variable que estructura nuestra vida diaria, la gente está muy poco dispuesta a participar, no solo en estos esquemas de participación que quieren hacer cómplice al ciudadano del combate al delito, sino sobre todo en los riesgos que se experimentan al denunciar a quienes gestionan mercados delictivos locales, particularmente vinculados a la delincuencia organizada. Bien, pues yo creo que aquí vamos a hacer una pequeña pausa para ver algunas cápsulas de la opinión de los compañeros de aquí y enseguida regresamos a un segundo bloque. Aquella institución encargada de mediar por esa cuestión, en donde tratas de mantener un cierto orden en la vida pública, ¿sí? Preservando esa tranquilidad entre los ciudadanos, no evitar la delincuencia, robos, secuestros, etcétera. Uy, no, pues la seguridad pública pues, está muy deficiente, la verdad. Luego son ellos mismos los que te extorsionan, los que te quitan las cosas. O sea, es muy deficiente la seguridad pública. Yo creo que más por la educación, ¿no? Que no llevan una preparación adecuada los oficiales que ejercen ese papel. Bueno, la seguridad pública debe ser uno de los beneficios que brinda el Estado para que los ciudadanos se sientan tranquilos y en paz en su hábitat. Es la condición que un Estado debe generar para que sus individuos al interior de esas fronteras pues se sientan seguros. ¿Qué tiene que hacer? Pues bueno, establecer o desarrollar todas las estrategias que estén a su alcance en términos legales para que se resguarde esa seguridad. Y seguridad implica pues que tiene que controlar la circulación de los individuos o la circulación de todos los elementos o bienes que están circulando y que tienen que ser en el cauce, en los mecanismos establecidos, porque si no, pues, la otra forma pues se genera lo que tenemos en este momento, ¿no? Piratería, narcotráfico, muertes, etcétera, etcétera. Es ese estado que se debe quitar las cosas de incertidumbre en la sociedad con respecto de poder sentirse tranquilo en las vías públicas. Bien, ya estamos de regreso en este segundo bloque y bueno, una pregunta que indudablemente salta, que surge como una pues encrucijada, ¿no?, de nuestra seguridad que tenemos hoy en día, es cuál es el elemento que está poniendo en tela de juicio esta seguridad, porque si bien es cierto, las políticas públicas, como nos comentabas, no están funcionando del todo, las instituciones están pues muy precarias, no se está impartiendo justicia tampoco, que es otra institución importante y fundamental para la seguridad. ¿Qué elemento es el que más está deteriorando hoy en día la seguridad pública y también un poco empalmándolo con la seguridad nacional que nos comentabas al inicio? Sin duda, el narcotráfico y la violencia asociada al narcotráfico es un elemento sobredeterminante de la dinámica del campo, la inseguridad y la seguridad pública en el país. Sin embargo, es importante señalar que gran parte del debate parlamentario y público sobre el problema han terminado en una narcotización de la agenda pública de la seguridad. Pareciera que en este país lo único que acontece en el campo de delitos es el narcotráfico, o sea, ni siquiera las otras modalidades de delincuencia organizada, el secuestro, autos, asaltos bancarios, el tráfico de de menores, personas, de menores. Hay una reducción
en el debate parlamentario, pero también en el debate institucional de los tomadores de decisión, y hablo tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Procuraduría General, de reducir la dinámica del campo a la dinámica del campo del narcotráfico. Y creo que esto es importante porque en principio hay que recordar que la delincuencia organizada no es solo narcotráfico, pero al mismo tiempo que la delincuencia organizada no es el conjunto de la delincuencia que estructura el campo de la inseguridad. Entonces, sin duda, el narcotráfico es sobredeterminante. Hay que hacer algo para contenerlo. Lo que sucede es que lo que se ha hecho hasta ahora en el marco de la iniciativa Mérida y en la estrategia del gobierno federal para contenerlo mediante la estrategia de utilizar al ejército para enfrentarlo en las calles, fragmentar los cárteles para después enfrentarlos con la Policía Federal, no ha funcionado. Por supuesto, ha sido útil para legitimar durante algunos años al gobierno federal, pero en estos momentos comienza a socavar la legitimidad no solo del ejército, sino del propio gobierno federal. De tal forma que hay un amplio debate respecto de si el ejército debe seguir en las calles en tareas de contención del narcotráfico y si debe o no enfrentar a autoridades civiles en la violación de derechos humanos en los operativos contra delincuentes organizados. El problema que yo observo es que estamos atrapados en un esquema que no nos beneficia bajo ninguna circunstancia. En sentido estricto, la iniciativa Mérida obliga al gobierno mexicano a enfrentar el narcotráfico en nuestro territorio poniendo los muertos, mientras que ellos ponen el dinero. Es bien paradójico, pero meses antes del relanzamiento de la estrategia Todos Somos Juárez, se insistió en que el gobierno norteamericano no tenía capacidad para controlar la infiltración de sus agencias de policía por el narcotráfico mexicano. Sin embargo, ofrecían inteligencia para orientar los operativos militares y de la Policía Federal para enfrentar el narcotráfico, sobre todo en la frontera, que es lo que les interesa. En realidad, lo que está en juego no es un problema de salud, no es la preocupación gubernamental ni estadounidense ni mexicana por las adicciones de los ciudadanos. Es un problema de ganancias. El narcotráfico es una empresa racional, ilegal, que tiene circuitos de mercado, de producción, distribución, circulación y consumo, y el punto no es qué tanto afecta a nuestros jóvenes, el punto es dónde están las cuentas bancarias. De allí el mecanismo de extradición. O sea, queremos a los grandes capos con el propósito de que nos digan dónde están las cuentas, porque el punto es a quién se le quedan las ganancias. Entonces, la estrategia norteamericana es simple. Ustedes nos generan el problema como productores, ustedes resuélvanlo allá, ustedes pongan los muertos. Nuestra corresponsabilidad puede darse tanto en el financiamiento de sus operativos como en apoyo logístico, a cambio de que nos permitan algunas cosas como incrementar el número de agentes armados en su país, algo que hasta hace algunos años era inaudito en México como parte de la defensa de la soberanía y el alegato sobre la seguridad nacional. El incremento de agentes de la DEA armados en el país, en distintas ciudades donde hay enclaves del narcotráfico, es cada vez más evidente. Ahora, ¿qué sucede con el narcotráfico? Se le piensa no solo como si concentrara el conjunto de la dinámica del campo de la inseguridad, sino que no se comprenden sus causas. Se olvida que el narcotráfico se ha incrementado en el país cuando mayores tasas de desigualdad existen. No hemos comprendido aún, y en eso los cronistas de las ciudades, algunos estudiosos culturales, antropólogos que hacen estudios culturales, han insistido mucho en las trayectorias delictivas de algunos jóvenes que se involucran en el narcomenudeo, estudiando su imaginario. ¿Cuáles son los motivos por los cuales toman la decisión de involucrarse en redes delictivas? Y lo que se ha encontrado es particularmente simple. Tratan de ser modernos, aunque sea efímeramente, bajo un argumento básico. Voy a tener todo aquello que quiero a corto plazo, aunque me dure poco.
porque se sabe que la dinámica del narcotráfico puede hacer imposible prolongar esa expectativa de calidad de vida, ¿no? Entonces es particularmente preocupante lo que describen estos antropólogos o estudiosos culturales en un país donde la pirámide demográfica está concentrada básicamente en los jóvenes, donde no hay empleo, donde no hay alternativas culturales, de esparcimiento, donde no hay opciones de ingreso a la educación superior. Entonces no hemos pensado de manera muy puntual cuáles son los motivos y las causas que determinan que ese amplio sector de la población mexicana esté involucrado en este mercado delictivo, que es un segmento del campo de la inseguridad en el país. Hace algunos meses nos reunimos en la Ciudad de México con funcionarios del gobierno federal, del programa Oportunidades, Escuela Segura, Espacios Limpios públicos, que tenía esta reunión como objetivo relanzar la estrategia Limpiemos México de la Secretaría de Seguridad Pública. Y lo que observamos es que, aparte de la impericia particular de quienes coordinan estos programas federales, no había una idea de la complejidad del narcotráfico en sus motivos y sus causas, mucho menos de la dinámica tan compleja de las distintas modalidades de la delincuencia organizada o de la delincuencia común, que es la delincuencia más grande que se comete en este país. Solo el 5% de los delitos federales son los que se cometen en el país frente al 95% de delitos del Foro Común, que en el relato parlamentario, presidencial o gubernamental parece que no existen. El delito que más se comete en este país es el robo en distintas modalidades y se dice muy poco acerca de ello. Incluso los medios están atrapados en el relato de los daños de la violencia del narcotráfico y se habla muy poco y con seriedad, con rigor estadístico, de lo que acontece con distintas modalidades de la delincuencia no organizada. Estamos hablando que un 5% es de delincuencia organizada y un 95% del robo. Efectivamente. ¿Cómo se llama? Fuero común. Qué increíble. Sí, y nuestro imaginario, tanto institucional como incluso civil, Nosotros tenemos un problema de integración social, generado por la enorme desigualdad económica, por la falta de acceso a la justicia en un sentido amplio, o sea, no solo a la justicia penal, sino a la justicia social, en un país que no tiene un futuro halagador para los próximos años, de no enfrentar de manera corresponsable el problema de la inseguridad de la seguridad pública. Y cuando digo corresponsable, pienso en la responsabilidad que tenemos los ciudadanos, sin sustituir a las autoridades policíacas, sino hacer lo que tenemos que hacer, que incluye vigilar a la propia policía en su desempeño institucional. Las instituciones gubernamentales en este país no tendrán ningún tipo de control para asumir sus tareas de gobernabilidad de manera responsable frente a los ciudadanos en los próximos años. Y en esas circunstancias yo creo que es muy útil señalar que hay experiencias en Colombia, en Francia. Yo he estado de estancia académica en ambos lugares con el propósito de recuperar lo que ha acontecido, por ejemplo, en el sur de Francia con las gestiones socialistas de la seguridad pública. La experiencia de contratos locales de seguridad, policía de proximidad, modelos policíacos descentralizados, corresponsables con los ciudadanos. Obviamente son otras circunstancias, comenzando con la idea de que son regímenes políticos diferentes, centralistas. Hay otro tipo de ciudadano protegido por un Estado benefactor, aunque desmantelado, pero muy propicio para construir ciudadanía respecto a lo que acontece con nuestros estados latinoamericanos. Y en el caso de Colombia particularmente me llama la atención porque ha sido asumido como un modelo por el gobierno federal para su reforma policíaca. La idea de la Policía Nacional Colombiana, que es completamente militarizada, es el ejemplo o el paradigma que el gobierno federal está intentando construir
en nuestro país. El problema es que los colombianos en estos momentos están intentando desmilitarizar a su Policía Nacional, mientras que nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario, incorporando cada vez más militares en la seguridad pública, sacándolo a las calles para enfrentar un problema que ni comprenden ni pueden controlar y que se ha convertido ahora en un mecanismo de socavamiento de la legitimidad del ejército, del propio gobierno federal. Pero sobre todo, y con eso me gustaría terminar, el enorme reto de los ciudadanos ahora es cómo contener la descomposición del Estado constitucional generada por la alianza de narcotraficantes y delincuentes organizados con un segmento de la clase política. Claro. La descomposición del Estado constitucional como garante de libertades, de garantías, de derechos, no va a ser contenida por la clase política, ni siquiera de centroizquierda, porque lo que hemos observado en el país recientemente es que hasta las gubernaturas de centroizquierda están involucradas en esta dinámica perversa de la narcopolítica, que financia campañas, que financia proyectos gubernamentales, en una gestión gubernamental de la ilegalidad que representa la delincuencia organizada y particularmente el narcotráfico. Ese es nuestro campo de intervención. ¿Qué hacer como ciudadanos? Tenemos que cumplir con un conjunto de responsabilidades orientadas al impulso, por ejemplo, de observatorios ciudadanos al margen de acuerdos institucionales que exijan cuentas bajo un principio de transparencia de desempeños policiales. Y es muy simple. Las propias autoridades policíacas se han establecido metas en sus programas estatales o municipales de desarrollo, en sus planes sectoriales, y hay que monitorear qué se ha hecho, pero particularmente qué abusos han cometido en el intento de logro de esas metas institucionales en un país donde las comisiones de derechos humanos sencillamente no tienen ninguna capacidad de control de los abusos cometidos por el ejército y las policías. ¿Qué tenemos que hacer los científicos sociales, particularmente los sociólogos? Investigación sistemática, rigurosa, metódica, comparada de lo que acontece con estas dinámicas del campo de la inseguridad, tanto en el país como en otros países, para que podamos aprender no solo de los riesgos, de cómo se multiplican si no se interviene institucionalmente, para evaluar desempeños institucionales, para socializar nuevas formas de participación. Y en ese sentido, me parece que queda claro que el sociólogo no tiene bajo ninguna circunstancia que sustituir al tomador de decisiones, mucho menos al policía. Un sociólogo de la inseguridad observa tasas delictivas, las correlaciona con otras tasas, explica elementos sobre determinantes como un proceso de diagnóstico de ventanas de oportunidad, diseña políticas o contribuye al diseño de políticas, pero no se involucra en la implantación de esto. Puede involucrarse en la evaluación de la implantación, puede incluso llamar la atención sobre la coproducción de la seguridad, la corresponsabilidad ciudadana con las autoridades, pero no es tarea de los ciudadanos sustituir al Estado en el ejercicio del control social y político que hace posible la convivencia en la sociedad mexicana. Wow, pues es un tema, desde mi punto de vista ya era un tema complicado, y después de esta entrevista es muchísimo más complicado de lo que pensaba, y seguramente para muchos de los que están viendo este programa de Panóptico Social, pues nos quedan muchas preguntas todavía al aire. Desafortunadamente nos queda poco tiempo, que vamos a tratar de aprovecharlo con algunas otras preguntas, pero antes nos vamos a ir a un corte. La inseguridad, pues la falta de empleo como principal causante. La que, bueno, a mi manera de pensar, es la corrupción la que hace que sea más inseguro, porque agarran al asaltante y adelante pues ya una lana y lo dejan ir y al rato vuelve a robar, cosas así. O en el Ministerio Público. Yo creo que el narcotráfico pues es como el reflejo de todas las cosas que no se han hecho, o de las instituciones que no han funcionado de la manera más adecuada, de los individuos que han evadido las instituciones o las leyes, pues justo para operar al margen de ellas. Un solo factor me parece que sería como también llevarlo al extremo, me parece que son muchos factores. Falta de oportunidad educativa,
poco crecimiento, que eso luego va a pocos trabajos, niveles de vida muy malos, contenidos televisivos que enajenan, no sé, son muchas, pero en sí podría poner como pobreza. El alto grado de corrupción que se está manejando en los altos organismos, ¿sí? El enfoque un poco errante, sí, de estas instituciones para canalizar los proyectos o los recursos y poder combatir la delincuencia, ¿no? No creo. Creo que las cuestiones se tienen que resolver dependiendo de las características de cada región, y una policía única no creo que pueda responder a las situaciones individuales o particulares de las diferentes regiones del país o de las ciudades. Bueno, estamos de regreso a esta parte final de este quinto programa de Panóptico Social. Vamos a pasar a una ronda de últimos comentarios muy importantes para poder aterrizar todo esto que hemos platicado durante esto casi una hora de programa. Y pues bien, Sergio. Bueno, pues igual y sería bueno ir aterrizando de manera general algunas ideas que tú nos comentaste hace rato, para ir viendo cuál sería el camino a seguir, ya que también lo mencionaste hace rato. Pero, por ejemplo, pudiéramos especificar la función de la Policía Nacional y cómo vendría siendo la estructura en un corto plazo, que es más o menos lo que ya se empieza a configurar desde incluso algunas políticas públicas desde la misma Cámara, y cómo también, por otro lado, la cuestión del narcotráfico empieza a surgir, como tú lo decías también, ¿no? Como un tema que ya incluso está en la agenda nacional, pero ver la naturaleza del fenómeno, es decir, qué tanto también se está permeando demasiado en el imaginario colectivo, porque igual, como mencionabas, bueno, hay muchos intereses, ¿no? Sobre todo por Estados Unidos, etcétera, pero ver un poco más la naturaleza del fenómeno del narcotráfico. Una forma de llamar lo que yo hago podría ser precisamente la sociología de una ausencia, de la poca disposición que se tiene en las escuelas de sociología, en los posgrados de ciencias sociales, para tematizar la seguridad como objeto. Sin embargo, esa ausencia se ha venido llenando, como decía al principio, en la medida en que se han hecho esfuerzos de legitimación de este objeto como prioritario, no solo para la agenda académica, sino para la agenda pública, en la medida en que nos llama la atención sobre la necesidad de pensar sobre los fundamentos de la convivencia social en el país. ¿Qué se está haciendo actualmente al respecto? Las cosas son particularmente paradójicas, porque hay demasiada retórica, iniciativas, ocurrencias, rechazos de diferentes actores a iniciativas, pero en sentido estricto no tenemos en este momento en el país una iniciativa presidencial para crear una policía nacional. No hay una iniciativa presidencial para desaparecer las policías municipales y concentrarlas en 32 policías estatales. Algunos estados ya lo están haciendo. Cuando intentamos explicar qué es lo que ha sucedido, ponemos en discusión algunos elementos como los siguientes. El secretario de Seguridad Pública, en una comparecencia en el Congreso, asusado por Noroña, que lo llama asesino, presenta de manera inusitada la idea de que sería muy útil desaparecer a las policías municipales, que es el tipo de policías mayoritarias en el país por el número de municipios, porque están infiltradas por el narcotráfico. Representan el eslabón débil del sistema policíaco nacional. La idea es crear una policía nacional que tiene un único mando, concentrado en la Secretaría de Seguridad Pública, sacar a los militares de las calles,
porque el proyecto de construcción de una policía nacional está fundado en los esfuerzos que se han hecho, tanto de la Policía Federal Preventiva, ahora llamada solo Policía Federal, sin tomar en cuenta, en este caso, en sentido estricto, a los presidentes municipales y a los gobernadores. En el escenario de gobiernos divididos, de conflictos electorales, de la sucesión presidencial, eso ha sido rechazado inicialmente por la CONAGO. En estos momentos dicen que lo aceptan, pero que exigen una iniciativa. O sea, una cosa es decir, sería pertinente, sería útil, y otra cosa es presentar una iniciativa que resuelva conflictos de soberanía, que resuelva conflictos operativos, que deje perfectamente claro no solo qué tipo de política de seguridad pública va a implantarse, sino qué reforma policial se va a impulsar en el país, porque no es lo mismo la política de seguridad pública y la arquitectura policial que requiere este país. En tales circunstancias, llama la atención que los propios senadores panistas dicen no estar de acuerdo con la iniciativa de creación de policía única, ¿no? Que la MAC, la Asociación Mexicana de Municipios, se haya opuesto sistemáticamente a la desaparición de las policías federales. Incluso el día de ayer hacen un pronunciamiento nacional de rechazo de esta ocurrencia, no le llamaría de otra forma, en la medida en que todavía no es una iniciativa legal. Mientras que estados como Monterrey, Baja California e incluso Veracruz han impulsado un fuerte debate sobre la pertinencia de desaparecer las policías municipales, pero solo en los medios de comunicación, porque en los hechos se está haciendo exactamente lo contrario. En el caso de Veracruz, el gobernador ha saludado la iniciativa de la Policía Nacional como algo que se requiere. Añade una demanda priista histórica de crear una Guardia Nacional tal como lo establece la Constitución Política del país, pero en los hechos sigue impulsando las policías intermunicipales, que es un modelo muy local, claro, del Estado. Todo el mundo habla de policía civil, incluso los intelectuales. Jorge Castañeda piensa que bastaría decretarla para contar con una nueva policía. Yo he insistido y les recomiendo un artículo que publiqué antier en El Economista, en la sección de los políticos que coordina Daniel Badilla, en que una desaparición de las policías municipales, su concentración en las policías estatales, es solamente una concentración de las debilidades y los vicios de las policías, que no necesitamos en este caso concentrar o centralizar, sino lo que necesitamos son nuevas instituciones, un nuevo modelo policial, una descentralización de la seguridad pública en zonas metropolitanas, con cooperación intergubernamental, interagencial, con mecanismos de rendición de cuentas y transparencias del desempeño policial, porque de otra forma estamos acumulando los vicios, los defectos, las debilidades de las instituciones policíacas, y estamos concentrando la vieja cultura policíaca de la corrupción, la extorsión, la violación de derechos, los abusos. Es decir, no estamos pensando con imaginación institucional, mucho menos con imaginación sociológica, cuando somos los sociólogos quienes decimos esas cosas. Me llama la atención que quien pasa, no voy a decir el nombre, por ser el especialista más reconocido en seguridad pública en este país, en los foros recientes organizados por la Presidencia de la República, dice: lo que necesitamos hacer es crear una comisión multisectorial de actores que incluya académicos para impulsar esa reforma. Después, que los académicos presenten algunas iniciativas para impulsar la reforma. Pero no se está pensando en términos prácticos cómo hacer para implantar esa policía que garantice no solo eficacia, sino colaboración en la implantación de las políticas de seguridad pública en los 3 niveles de gobierno, en las distintas fuerzas encargadas de contener el delito, de reprimirlo. O sea, no hay imaginación institucional. Y no la hay porque, en sentido estricto, en estos momentos en el país, nadie tiene voluntad política para hacerlo. Nadie quiere pagar los costos político-electorales de reformas sustantivas a las funciones del ejército, a
ese modelo centralizado de policía única que quiere el secretario de Seguridad Pública en contra de las funciones de los militares de policía, particularmente combate al narcotráfico. Nadie quiere enfrentar a la CONAGO, dominada por los gobernadores priistas. Nadie quiere enfrentar el costo electoral de sacar a los presidentes municipales de la jugada, que alegan soberanía respecto de sus propias policías locales, aunque prácticamente la totalidad de estas son filtradas por el narcotráfico. Lo que queda demostrado es que el eslabón más débil del sistema policíaco nacional son la las policía municipal. Y no solo las policías municipales, los ayuntamientos. Por supuesto. Hay 3 áreas básicas de infiltración de la delincuencia organizada, que es tránsito municipal, seguridad pública y obras. Okay. El 40% de los municipios de este país son catalogados como narcomunicipios. Entonces, esa es la dimensión del problema. ¿Qué es lo que sucede? Que antes del 2012 no va a haber ningún esfuerzo para elevar iniciativas de reforma policíaca, de creación de policía única, de código penal único, y en caso de que existiese, mi vaticinio, y si me permiten jugar con esta idea de escenarios, no pensándome como profeta, porque no hay nada más ajeno al científico que las profecías, sino interpretando los escenarios probables, va a suceder exactamente lo mismo que aconteció con el Acuerdo Nacional de la Seguridad Pública de 2008. Todo el mundo va a sabotearlo. Todo el mundo va a decir que ha cumplido en el porcentaje más alto los acuerdos encargados a cada nivel de gobierno, pero en los hechos los índices delictivos seguirán incrementándose, particularmente la violencia del narcotráfico, porque estamos en el inicio de una cresta. Aún no tocamos fondo, ni mucho menos, en lo que respecta a la violencia generada por el narcotráfico. Por supuesto que hay que tener cuidado con las comparaciones. En un evento que hicimos recientemente llamado La colombianización de México, la mexicanización de Colombia, discutiendo con John Bailey, decíamos, no es que pretendamos decir que en México van a pasar las mismas cosas que pasaron en Colombia a finales de los 80s y principios de los 90s. Lo que decimos es que la experiencia colombiana es ejemplar para observar qué es lo que puede pasar si no hay intervención institucional, si no hay control. Y los hechos nos han dado la razón. El secuestro de Fernández de Ceballos, ¿no? La ejecución de subprocuradoras o atentados contra secretarios de Seguridad Pública, presidentes municipales, ¿no? Representa una nueva escala de la violencia del narcotráfico contra la clase política. El problema es que al narcotráfico se le toleró y se le utilizó. Gran parte del dinero ilegal ha financiado el crecimiento económico de ciudades enteras en este país. Sí. El problema es que ahora ya no puede contenerse. Y la institución de mayor confianza en este país, el Ejército, lugar compartido con la Iglesia la cultura política católica, no ha sido capaz de enfrentar, porque es una guerra perdida. Es una guerra que enfrenta a militares contra exmilitares o contra policías que conocen teatros operativos, que conocen estrategias militares, que tienen igualdad de capacidad de combate y que al final de cuentas comparten la misma procedencia, no solo económica, sino sociocultural de clase. De la misma forma que el Ejército tiene una reserva nacional en todos los jóvenes que tienen que hacer servicio militar, el narcotráfico tiene una enorme reserva para reclutar en los jóvenes pobres sin alternativas en este país. Entonces, se darán cuenta que si se ha enfrentado al narcotráfico con el Ejército, si no se ha logrado, paradójicamente, si no se hubiera hecho en estas circunstancias, las cosas habrían llegado a niveles de descomposición más fuertes. En segundo lugar, el debate sobre la liberación de las drogas en particular ha sido retórica. Nadie está dispuesto a enfrentar los costos políticos electorales de la liberación de las drogas, mucho menos a imaginar qué hacer estructuralmente como política de inversión, de empleo, para generar oportunidades para aquellos
que se involucran en el narcotráfico, mucho menos para pensar un plan integral de salud, de control de las adicciones, si es que la venta de droga implica inicialmente en la liberalización un incremento del consumo que va de manera paralela con la disminución de los precios. Hay que contener eso, por lo menos eso es lo que sucedió con la liberación del alcohol. Y finalmente, ¿qué hacer en aquellos casos donde la droga sigue siendo utilizada para la comisión de otros delitos? Al respecto, lo que yo digo, no solo como sociólogo, sino como ciudadano, que respecto del delito, o sea, no podemos ser ambiguos. El delito lo tenemos que enfrentar. ¿De quién es la tarea? Sabemos que sustantivamente del gobierno, pero los ciudadanos también tenemos una corresponsabilidad, y en ese marco es que pienso que la sociología de la inseguridad tiene un futuro enorme en este país, y creo que haríamos un bien no solo a nuestra disciplina, sino a nuestra propia sociedad al tematizar este tipo de objetos que no terminan por ser reconocidos completamente como legítimos en las ciencias sociales mexicanas. Pues bueno, tenemos que terminar este programa. Quedan muchas dudas, es un tema muy importante, muy grande dentro de las ciencias sociales. Pues muchos de los que nos están escuchando que aún no definen un tema por ahí, pues el de seguridad pública es un tema primordial para nuestro contexto nacional. Como comentario final, pues quiero decir que así como hay muchos problemas y la seguridad pública se puede ver desde muchas aristas, como ya lo mencionaron, desde salud, incluso desde dentro de la familia, pues así también hay algunas opciones, ¿no?, de acción dentro de los científicos sociales. Pues ya el doctor nos compartió algunas opciones, y pues obviamente como ciudadanos, ya mencionaba uno que eran los observatorios ciudadanos, y bueno, institucionalizados y ayudar a generar las políticas públicas necesarias para poder hacer ese frente, ¿no?, tanto al narcotráfico como a cualquier tipo de inseguridad que presente este país. Esteban, ¿algún último comentario para terminar? Pues yo creo que sería agradecer al doctor su compañía, sus aportaciones en este tema que indudablemente da para mucho y que apenas se está dejando ver como línea de investigación, como ya bien se mencionaba. Y pues recordarles que tenemos algunos obsequios todavía. Les recomiendo que comenten ahí en la página o en el Face o en alguna de las redes sociales en las que nos pueden encontrar, para que reciban un ejemplar de la gente que hemos entrevistado. Como ustedes saben, todos los entrevistados nos han pues hecho el favor de proporcionarnos algunos materiales para regalarlos. Y bueno, pues igual que sigan en contacto con Panóptico Social, porque pues bueno, vamos a seguir haciendo esta tarea que pues nosotros creemos mucho en esto, que es abrir los debates en todos los planos, ¿no? Sí, no queda más que agradecer de nuevo al doctor José Zabaleta Betancourt. Les recordamos que estamos en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Veracruzana. Agradecer a Luis Eric, que estuvo el día de hoy en cámara, y también a todas las personas presentes que apoyaron para que esta entrevista fuera posible. Y sobre todo a todos ustedes que están viendo este capítulo, por favor coméntenlo, y sobre todo también difúndanlo, compártanlo con sus compañeros, con sus alumnos, con todas las personas que este tema debe de ser de interés público de este país. Muchas gracias a todos. Pues es difícil, ¿no?, que unifiques un tipo de policía, porque yo creo que como todos tienen su especialidad. Se enfocan más por decir la policía estatal, policía federal, o sea, tienen diferentes rangos. No, en absoluto. Eso es centralizar el aparato de seguridad
y pues es una estructura totalmente que si llega una persona, dos personas o una oligarquía ahí, simplemente la van a pervertir. Si de por sí la idiosincrasia mexicana es muy propenso a eso, ahora con con la policía única estaría como más desastroso. El problema no es de crear una o tener muchas policías, el problema es quién las controla, cómo aseguras que estas policías cumplan con su función, que es pues hacer que se respeten las leyes, y en este momento lo que ha demostrado la policía, y no quiere decir que todas sean, que todas son corruptas, pero me parece que hay un número importante de gentes al interior de la policía que está coludida con el narco, y si no fuera de esa manera, pues entonces no se puede explicar por qué el narco se ha extendido y de pronto resulta que no agarran a nadie, no saben dónde están, y no hay información que pueda ser resguardada. Y esas cosas son las que hacen pensar que primero hay que hacer una limpia de la policía y después entonces quizá establecer una estrategia como la de la policía única, que en otros países funciona, pero al menos en México, dada esta diversidad de intereses que están involucradas con la delincuencia, pues de pronto parece que primero hay que limpiar las instituciones y después entonces generar el modelo que venga a sustituir por lo que en estos momentos no funciona de la mejor manera, ¿no? No lo considero así, sería pues muy difícil, ¿no? De poderlo hacer por la cuestión de la corrupción que se manejan en los altos estratos. Tendrías que ver, realmente tendrías que cuestionar cómo se va a constituir una policía única, sí, bajo qué parámetros, y no copiando modelos de otras naciones. ¿Por qué? Porque nuestra realidad dista mucho del de otros países. Creo que el problema es tan complejo que no podría haber como una única manera, ¿no? Tendría que hablar de políticas sociales, políticas económicas, quizás un cambio en la manera de concientizar a los individuos acerca de todo su desarrollo.